Pero en ese momento, mientras la protagonista observa entre una puerta, se pregunta que qué diablos está pasando ahora mismo, pero aquí aparece esta cosita flotando, y le pregunta que qué tal si se acercan y echan un vistazo, cosa que sorprende un poquito a Betty, misma que piensa que es la constelación, y sí, es esta misma, cuán linda y hermosa, y se presenta diciendo que tiene tanto tiempo sin verle, a migajas. Pero mientras la constelación observa, le dice a la protagonista que hay algo extraño en ella en el pasado, y es porque le lavaron el cerebro con veneno que usó el segundo príncipe. Pero Betty pregunta que cómo que veneno para lavar el cerebro, y ante esto la constelación suspira y dice que bueno, porque el trabajo de su tía, le pregunta si se acuerda, porque su hermano menor, Ritter, en quien ella confió, le lavó el cerebro para que escribiera una carta inventada y seguir engañando al duque para mantenerlo atado en el campo de batalla, pero la misma constelación pregunta si solo habrán utilizado ese veneno en una persona, y esto mientras la protagonista se ve muy seria y preocupada, pidiéndole la constelación a esta misma que bien, y que sigan adelante y revisen el contenido de esa carta, sintiendo Betty mucha preocupación al ver dicha carta, pero algo le sorprende y le desconcerta, pensando la protagonista que eso no puede estar pasando, porque está lleno de cosas que nunca ha experimentado y de historias que no son sus pensamientos. Por ejemplo, como que ese día hizo calor primaveral, así que hizo un picnic en el jardín con su tía, y por otro lado ella decía que era otoño, y le pedía a su papá que no se preocupe porque le iba bien con todos, y además, porque las zonas horarias de cada letra se escriben de forma diferente, diciendo la constelación que es una historia amarga, pero se dice que las letras creadas de esa manera continuaron utilizándose incluso después de su muerte. Esto alarma a Betty, quien grita, y pregunta si sí, diciendo la constelación que la familia real está intentando deshacerse de Aslan, y han estado planeando eso durante mucho tiempo, y ejecutándolo de esa manera. Esta misma extiende la mano a la protagonista, y le pide a migajas que se la dé, y le dice que lo que vos va a mostrar a partir de ahora. Esto mientras aparece un brillo frente a Betty, porque dicen que todos son trozos de verdad que está conectado desde que llegó a la capital cuando era joven, viéndose Betty muy sorprendida. He aquí vemos cuando la tía de Betty le preguntó a este hombre si era el médico enviado por el duque Aslan, y esta contenía una taza con ese veneno violeta que controla a las personas, ya que fue su tía quien le pidió que se tome esa taza de té antes de regresar al norte, y también vemos, cuando el conde dijo que el informe del médico afirma que el estado de la princesa podría volver a empeorar incluso en la capital, y debe decirle al duque que la medicina real será necesaria inmediatamente. Y de esta forma fue que el emperador le dijo que si se rebela contra él no habrá cura para eso, y este mismo le dijo que a pesar de la enfermedad crónica de la princesa, ella todavía está viva y bien, y le pidió al duque que no se olvide porque es gracias a su familia real que su hija continúa consiguiendo la medicina curativa, y también esta otra carta, que dice que lamenta no haber podido esperar a que terminara la guerra, y solo espera que proteja a su hija. Esto mientras Lanner se encontraba con muchos heridos por la guerra, y leía la carta con muchas lágrimas en sus ojos, llamando el duque a su querida Betty, cosa que deja a la protagonista sin palabras, misma que dice que su padre estuvo atado al campo de batalla durante tanto tiempo, y se pregunta si fue para conseguir su medicación, empezando la protagonista a temblar, porque incluso cuando su madre falleció, él todavía estaba en el campo de batalla por ella, escuchando la protagonista la voz de Leonard, que llamaba a su bebé, decía que lo lamenta, porque no puede correr hacia ella y abrazarle, y ni siquiera puede decir su nombre, y aunque eso es tan feo lo lamentable, y aunque ese padre incompetente esté resentido, y la respuesta a la carta de parte de la protagonista era, decirle a su papá que puede esperar pacientemente, y que le ama mucho, a lo que Leonard dijo que se siente agradecido y apenado con la niña que envía cartas cada vez, y así fue como éste le pidió a su bebé que no se enferme, porque ese infierno ella nunca lo vería, lanzándose Leonard nuevamente a la batalla, pidiendo que bloqueen y defiendan desde ahí, al final hasta el día en que termine esa maldita tormenta y regrese a ella, pidiéndole a su cariño, esperar que crezca viendo solo cielos brillantes, cosa que dejó sin palabras a la protagonista Betty, empezando ella a llorar, con el te amo de Leonard dirigido a su bebé, pensando la protagonista en su papá, cuando él lloraba rodeado de toda aquella sangre, porque por su culpa,
Y esto mientras Betty tiembla y se abraza a sí misma, pidiéndole la constelación a la protagonista que no se culpe, porque el duque solo le amaba de verdad. Y esto mientras la constelación da varias palmaditas a la protagonista, palmaditas de consuelo, diciendo que los malos se aprovecharon de eso, se aprovecharon del amor de su padre. Y son serpientes intentando satisfacer su propia y fea codicia, y la constelación dice que debe ser duro, porque el shock es muy grande, y lo siente, pero tiene que mostrarle otro pasado de inmediato, preguntando la protagonista si no es ese el final, diciendo la constelación que sí, porque la verdad que ocultan las serpientes es mucho más, y no es solo una o dos, pasando nosotros rápidamente a otro sitio en un movimiento veloz, donde se escuchan voces, sorprendiéndose Betty, preguntándose si de repente ha subido a un carruaje, diciendo la constelación, que a partir de ahora es el periodo de tiempo después de su muerte. Viendo nosotros a Ritter que dice que porque le parece muy molesto, y esto sorprende mucho a nuestra querida protagonista, preguntando el príncipe heredero que hasta cuándo debe tolerar la incompetencia de su padre, preguntándose la protagonista si es Ritter, diciendo a una persona que el león estaba corriendo salvajemente por el trabajo de la princesa, así que él estaba asustado, preguntando que cómo podéis obligarle a hacer algo tan ridículo, como pedirle cooperación a otro país de forma tan descarada, pero también vemos esta cosita, pidiendo a la protagonista esperar, porque eso es, y sí, eso es su signo, porque fue lo que Reiteren se llevó en el momento exacto, a principios de la historia cuando ella moría antes de su reencarnación, su signum, y la protagonista se pone pensativa, porque ahora que lo piensa, recordando esta que para el rey obtener el poder milagroso que tanto desea, necesita miles de vidas, o tal vez necesita el signo de unas cuantas personas. Pero se pregunta que hacia dónde se dirige Ritter ahora, y esto mientras el carruaje continúa su curso sin detenerse, pasando unos segunditos después, donde el mismo carruaje se ha detenido, y la protagonista piensa que también, mientras se encuentra detrás de Ritter, pensando que el destino era el Sacro Imperio, en el sitio donde una persona le dice a Ritter que él le guiará por ese camino, pasando nosotros aquí dentro donde solo se ve una antorcha, pero mientras la protagonista continúa detrás de Ritter, piensa que no puede creer que le hayan guiado a un lugar tan secreto, porque realmente estaba en contacto profundo con el Sacro Imperio, pero llegado a un sitio, Ritter dice que ese lugar siempre le parece desagradable sin importar cuánto tiene que ir ahí, cosa que sorprende al sujeto que le hace de guía, y este mismo dice que sí, y supone que es porque es un lugar donde fluye el poder divino, y cuanto más poder del dios falso traiga, más sufrirá sus consecuencias, poniéndose esta persona muy sombría, porque cuanto más fuerte sea el poder de un hombre de agua, mayor será la carga sobre el cuerpo, diciendo Ritter que porque entonces ese niño también debió pasar por momentos difíciles. Este pregunta si no, respondiendo el hombre que sí, porque cuando él llegó ahí por primera vez le costaba incluso respirar. Pero ese es el ser más fuerte entre las personas existentes, viendo nosotros que ambos se encuentran frente a esta puerta que contienen de las cadenas que sellan el poder mágico, preguntándose la protagonista que de quién carajos están hablando, abriéndose la puerta frente a ella. Viéndose está muy sorprendida e impactada y desconcertada, y esto, porque quien está enfrente a ella es nada más y nada menos que nuestro querido Arthur, preguntándose Betty que por qué él está ahí, terminando aquí con la continuación de esta historia, recordándote que estuvimos ausentes con Betty, porque el autor o los creadores se tomaron un descanso de unas 3 semanas. Pero continuaremos subiendo cada capítulo semanal como de costumbre, así que quédate por ahí, y hazte parte de esta familia si te gusta esta u otra historia, ya que siempre buscamos la manera de actualizar cada que podemos esas historias viejitas que a todos nos gustan, así que gracias, y hasta un próximo video.